Eh, Hoy vamos a comenzar, ¿no?, el culto. Y para comenzar vamos a buscar un himno, el número 20. Himno número 20, Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, que aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, una vez más le damos la bienvenida, ¿no?, a todos los hermanos, y realmente, ¿no?, una bendición, ¿no?, poder asistir siempre, ¿no?, darle un momento, ¿no?, a Dios, y realmente Él es muy grande, ¿no?, y uno que tiene, ¿no?, la promesa de Dios, ¿no?, en nuestro corazón, realmente tiene la esperanza, ¿no?, cada día, y un Dios tan grande siempre va a estar caminando junto con nosotros, ¿no? Y vamos a seguir y vamos a buscar el himno 214. Himno 214. Pon tus ojos en Cristo.
cansada y turbada, si luz en tu senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte y vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Sí, es realmente no una bendición, ¿no? Estar a la luz del Señor, ¿no? Y cada uno, ¿no? Podamos experimentar, ¿no? Realmente cómo podemos saber, ¿no? Que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda, ¿no? Cada día, solo guardando su promesa, ¿no? Yo en el poco tiempo, ¿no? Que estuve, ¿no? Sirviendo, ¿no? En el servicio, ¿no? De poder compartir, de poder predicar la palabra, ¿no? Y uno cuando ya no tiene nada, ¿no? De esperanzas, ni tiene dinero, ni tiene nada, ahí puede experimentar, ¿no? La obra de Dios, ¿no? Cómo se manifiesta Dios en nuestra vida, cómo Dios prepara todo, ¿no? Y Dios, como dicen, ¿no? Los siervos, siempre tiene la salida, ¿no? Preparada, ¿no? Y vamos a buscar otro himno, el número 275. Lo debes compartir.
Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, y esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las mantas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar, a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confío en Dios así y hallará reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, ¿no? Este es uno de mis himnos favoritos, ¿no? Porque realmente no debemos compartir, ¿no? Con todo el aliento de nuestra vida, ¿no? Nosotros no sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir, ¿no? Pero en cada momento que Dios nos permita cada día, ¿no? Que tengamos salud, ¿no? Yo por agradecimiento, ¿no? Me recuerdo, ¿no? Dios me dio la oportunidad de conocer este evangelio, recibir esta salvación, ¿no? Entonces, con ese mismo agradecimiento, ¿no? ¿Cuántas almas también esperan, ¿no? Recibir esta bendición, ¿no? De Dios. Y vamos a buscar otro himno, el 512. Número 500. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Muy bien, hasta aquí vamos a dar paso al presentador. Sí, buenos días, hermanos. Sí, por la gracia de Dios, un día más estamos aquí para poder escuchar la palabra del Señor. Sí, bueno, para empezar vamos a invitar para que pueda orar por el culto de esta mañana, hermano Gregorio. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le agradecemos por este día, Señor. También usted, por su misericordia, Señor, nos trae a la iglesia, Señor, para poder compartir con los hermanos, también para escuchar su palabra, Señor. Este tiempo también usted está trabajando, Señor, en nuestro corazón, así como pastor compartía, Señor, como Bezalel y Aliab. Ellos, Señor, recibían su corazón, Señor, y ellos podían así construir, Señor, el tabernáculo, Señor. Moisés los llamó, Señor, a ellos. Así también, Señor, este tiempo usted nos llama, Señor, para su obra, Señor, para que nosotros también podamos tener ese corazón, Señor, de su siervo, de usted, Señor, y así poder avanzar, Señor, este tiempo, Señor. Dios Padre, le pedimos, Señor, también usted trabaje siempre en el corazón de los hermanos, Señor. Usted nos da su gracia todos los días. También bendices siempre a sus siervos, también a los hermanos, Señor. Dios Padre, por eso estamos agradecidos, Señor. Hoy también escucharemos su palabra, Señor. También podemos y compartiremos, Señor, también con nuestros hermanos, Señor. Usted pueda trabajar siempre a través de su palabra, Señor. Dios Padre, hoy también, Señor, nos da un buen día y así queremos agradecerle, Señor. Usted está trabajando siempre con todas las actividades, Señor, de la iglesia. También, Señor, usted envió a Caranavi, Señor, a los hermanos también para que puedan recrearse, también escuchar la palabra y tener ese corazón abierto hacia la iglesia, Señor. Dios Padre, por favor, también. Y pedimos, Señor, por los hermanos algunos que se apartaron, Señor, de la iglesia, usted pueda traerlos, Señor. Aquí está, Señor, la iglesia es el misterio, Señor, que usted nos dejó, Señor. Ahí está la bendición, ahí está la sabiduría, también la inteligencia, Señor. Así nos enseña a través de su palabra, Señor. Dios Padre, ellos también puedan ser parte, Señor, de su bendición que sale de la iglesia, Señor. Así, Señor, queremos entregarle, Señor, este servicio dominical en sus manos, Señor. Usted dirija a sus siervos, Señor, también de ese corazón, Señor. Usted trabaje siempre dándoles la sabiduría, Señor, la dirección, así. Dios Padre, le pedimos esta mañana, Señor, todo esto, Señor, así oramos en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Sí, continuando con el programa, hermanos. Nosotros antes de llegar, antes de venir a la iglesia, es muy importante preparar nuestro corazón, ¿verdad? Para poder escuchar la palabra del Señor. Todos los domingos, muchos hermanos, si nos acostumbramos a llegar tarde, ¿no? ¿A qué hora empieza el culto? A las 10. Entonces tenemos que estar 10 menos cuarto. ¿Está bien? Pero otros hermanos, 10 en puntos recién salen de su casa. Entonces, ¿a qué hora llegan? 11, 10 y media está llegando. Ya está. El culto empieza, apenas empieza la alabanza. Es muy importante también para nosotros tomar eso en nuestro corazón, ¿no? Porque de verdad, testimonio también. ¿Edifica o no? Edifica. De verdad, porque es un testimonio que un hermano nos testifica, nosotros podemos tomar en cuenta para nuestra vida de creencia. Eso es muy importante. Entonces, nosotros también podemos hablar a los hermanos, ¿no? A los hermanos que llegan tarde. Hermano, tiene que llegar más temprano. Los guías de zona, ¿no? Tiene que anunciar.
El culto empieza a las 10 de la mañana. Sí, o cómo llegan a sus zonas. ¿Tarde? En la zona también hay un horario. Un día el pastor decía, ¿no? Si en la zona no funciona, menos va a funcionar en la iglesia. La célula es una iglesia pequeña. Entonces, ¿qué hora empieza? 7:30, ¿verdad? Todos los hermanos 7:30 tienen que estar para la célula. De ahí tiene que aprender. Y después en la iglesia automáticamente va a aprender. Entonces esa parte nosotros tenemos que tomar en cuenta. Para esta mañana entonces vamos a invitar para testimonio al hermano Rubén Ancalle para que nos comparta su vida de creencia. Gracias, hermano Peter. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Buenos días. Bueno, el día está tan hermoso, ¿no? Dios nos permite un día soleado. Los hermanos que han viajado a Caranavi deben estar disfrutando, ¿no? Con el sol. Especialmente creo que van a jugar las finales, ¿no? Muy alegres. Yo también preparándome la anterior semana, estábamos con los hermanos jugando, queriendo hacer un equipo fuerte, pero bueno, lastimosamente un hermano también se lesionó, pero está mejorando, ¿no? De la misma forma, ¿no? En la vida de nosotros siempre se presenta una situación, algo que aflige, ¿no? Pero Dios sí o sí lo tenemos en nuestro corazón a Jesucristo y nos muestra el camino, ¿no? Yo he tenido mucha situación las anteriores semanas, pero aún así lo más maravilloso es que Dios me permite estar en la iglesia, tiene mucha misericordia con mi corazón, con mi familia, con mi persona, porque a veces surge pensamiento. Mi trabajo es un trabajo personal, es un trabajo particular. En este tiempo de fiestas, de graduaciones, es donde hay un poco más de trabajo en el área que estoy ocupando, ¿no? Y se me presentaban muchas situaciones. A veces para venir a la iglesia se me presentaban trabajos, entonces no podía llegar. Pero de alguna forma, teniendo la misericordia de Dios, ocupando un cargo que no lo merezco, ¿no? Soy guía de una zona y al mismo tiempo ocupo un cargo de directorio, ya sea vocal, aún así, Dios me muestra cómo es realmente su corazón, ¿no? Y poco a poco, siempre compartiendo con los hermanos, recibo esa palabra, ¿no? Esa esperanza, ¿no? Que uno a veces puede hacer muchos planes, puede planificar, hasta a veces puede querer llegar temprano, pero si Dios siempre está en nosotros, su amor está, llegamos, ¿no? Aún así llegamos, pero tenemos que llegar con un corazón dispuesto, con un corazón vacío. Eso yo podía entender el día jueves que hemos tenido esa reunión con las esposas, de los guías, todo eso. Yo me vi sorprendido, ¿no? Mi esposa casi es un poco reacia, no quiere venir mucho, no sé, pero me sorprendió, la vi, me sorprendió. Entonces, Dios, yo llegando tarde así mismo, pero me movió al corazón y me sentí muy alegre porque ella es una persona bien especial. Dios me ha dado esa esposa, ¿no? Que es también virtuosa, porque yo les cuento que en mi vida yo soy una persona muy suelta. A veces, más antes en el mundo, trabajaba, hacía algo, no era una persona que ahorraba, pero ha venido una persona que sí, en mi familia ha administrado, ¿no? Mi esposa, ¿no? Y los que tienen una mamá, una esposa, una hija, es algo maravilloso, ¿no? Algún pariente, familia, una mujer que realmente Dios le da ese corazón para que sea nuestro apoyo, ¿no? Y en la iglesia veo muchas jóvenes, ¿no? También que están ocupando un área, en diferentes aspectos se desenvuelven y Dios les permite de esa forma. Yo estoy viendo esto, mi corazón se siente bien alegre, ya no vacío, ¿no? Así como compartía, ¿no? Pastor, cuando mostraba esa imagen de cómo iba a ser el tabernáculo, cómo uno tenía que ser guiado. Me podía yo ver realmente cómo yo estaba caminando, sin rumbo, a veces teniendo, ¿no? La guía de la iglesia, pero queriendo ir por otro
por otro lado, queriendo cortar el camino. Al querer llegar más fácil, ¿no? Querer ir siguiendo la guía es un camino con curvas del angosto. Yo veía de esa forma, ¿no? Prefiero ir por acá, decía. Más fácil voy a llegar. Pero sin embargo eso era la perdición. Me daba de cuenta, ¿no? Y veía una parte que siempre está en mi corazón. ¿Podemos leer Mateo, por favor, 7:7? Y dice, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Realmente no me conmovía esa palabra, siempre en mi corazón está. Pedí al Señor y el Señor mucho se me abría, no, pero no como yo quería, no como yo esperaba. A veces uno espera una situación, yo esperaba una situación, arreglar mi situación pidiendo a Dios, pero no venía ese resultado, no venía, no se solucionaba. Y a veces dentro de mi pensamiento, ¿qué estoy haciendo mal? Decía. Y oraba, Señor, por favor, muéstreme, ¿por qué yo estoy así? Y meditando, pasa el tiempo y llega la respuesta. Pero no a lo que yo quiero, sino una solución bien perfecta, ¿no? Una solución bien maravillosa. Eso podía ver. Dios tiene un momento especial para cada uno de nosotros. En mi vida igual, mi familia poco a poco todos están recibiendo la palabra y Dios está trabajando en sus corazones. Estos momentos estoy muy alegre porque en mi familia muchos jóvenes ya están saliendo graduados, ya han dado un paso, Dios les ha permitido. Y también hay jóvenes en la iglesia que están estudiando también, que tienen exámenes, y oremos por ellos, hermanos. Oremos por ellos, ¿no? Y leer, por favor, esta palabra más, por favor, el Génesis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará, y cenaré con él y él conmigo. Dios, Jesucristo, está en nuestros corazones, nos da todo. Él es dueño de todo. Así como Pedro decía, ¿no? Al que estaba paralítico. Yo no tengo dinero, yo no tengo oro, pero todo lo que tengo te lo doy, ¿no? Levántate, le dice, ¿no? Y se levantó. Muy maravilloso, ¿no? Realmente yo veía esa palabra que mi corazón ha permitido que con su gran amor me acerque a la iglesia. Anhelamos un terreno, anhelamos un lugar grande, pero Dios en su precioso momento nos los va a presentar en su corazón, y en mi corazón está un momento que vamos a disfrutar, un lugar propio, grande, donde podamos ver a nuestros hijos, a nuestros amigos, amigas, jóvenes que disfruten, ¿no? Y de este momento, por eso estoy muy contento, muy alegre, porque muchos de los jóvenes están dando un paso bien importante. Mi hijo ya va a salir, ya va a terminar un colegio. Estoy contento, Dios lo cuida, y pido oraciones por mi familia y por la iglesia y por los hermanos. Gracias, hasta aquí quería. Sí, gracias, hermano. Sí, muy importante, nosotros tenemos que tomar en cuenta para tener testimonio. Es una gracia de Dios, ¿sí o no? Para llegar también aquí, nosotros recibimos la gracia de Dios. Somos muy benditos por estar aquí. Por eso muchas personas hoy en día también están perdidos en el mundo. Y nosotros debemos tomar en cuenta, Dios tuvo misericordia con nosotros. Nos da su gracia para llegar aquí, para escuchar la palabra de Dios, para estar aquí. Yo, ¿cómo lo tomo aquí adelante? Para mí es una gracia, de verdad. Yo al principio decía,
no sé hablar, ¿qué voy a hablar ahí adelante? Pero oraba a Dios. Entonces, preguntando a los hermanos, también podía estar aquí adelante. Dios me da su misericordia. Eso es gran oportunidad para cada uno de nosotros. Testificar aquí adelante es una gracia. Muchos hermanos hoy en día no han salido. Hace mucho tiempo ya. No conocemos su salvación de algunos. Tiene que salir a testificar, ¿sí o no? Tenemos que ser uno con el Señor. Amén. Sí, en esta mañana también vamos a invitar a la hermana Daniela Mamani para que nos testifique acerca de su salvación. Pase adelante, hermano. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Y bueno, es una gracia, como decía el hermano, estar aquí, ¿no? Y pararse frente a los hermanos. Y normalmente me decía a los pastores que 90% es salir aquí y 10% es hablar, así que ya cumplí todo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, estoy agradecida con Dios. Estoy ya casi 2 meses, un poquito más, viviendo aquí en La Paz. Recuerdo siempre mi salvación, el año 2016. Yo recibí la salvación en Santa Cruz. Yo soy de Oruro originalmente, antes también les había dicho, pero por situaciones de estudio, mi papá me envió a Santa Cruz y no sabía, realmente yo me quería ir a Sucre a estudiar, pero mi papá decía, estás sola, ¿qué vas a hacer allá? Pero entonces vete con tu hermana que vive en Santa Cruz. Y llegué allá, yo nunca quería saber de la iglesia porque yo crecí en el ambiente de la iglesia, mis papás han sido siempre cristianos, entonces yo siempre veía la iglesia hipócrita, los hermanos en la iglesia cuando van son una cosa y cuando están en la casa son otra cosa, entonces yo no quiero vivir esa vida, creo ser una persona normal según yo, ¿no? Pero no sabía que Dios preparaba otro camino para mí estando en Santa Cruz. Un tiempo yo, no sé si era oración, no sé la verdad, pero un día yo volviendo de la universidad a mi casa, oré así en mi corazón, Dios, permítame una iglesia verdadera que sea conforme a tu voluntad, porque ya me sentía incómodo en mi corazón por las situaciones que pasaban, más que nada en mi corazón, algo mental, no era la situación física, ¿no? Y de pocos días, yo no quería volver a mi casa y mi compañera me dice, vamos a la reunión, hay una fundación que hay personas extranjeras. Yo dije, wow, qué bonito, yo quiero ir porque quiero practicar inglés, quiero practicar francés, era mi meta eso. Entonces, llegué y era una reunión y al terminar empezaron a orar. Yo dije, bueno, a veces algunas instituciones siempre oran, según, porque yo no sabía que era iglesia para nada, pero algo me hizo quedar en la fundación, algo, no sé qué era, algo me atrapó en mi corazón, que Daniela me decía, yo no sabía que era iglesia hasta ese momento, la verdad tampoco nadie me lo dijo, entonces algo en mi corazón decía, este es Daniela tu lugar, esto es lo que estabas buscando. Y un día la hermana Jazmín, no sé si le conocen, Jazmín Molina, ella me dice, Daniela, ¿por qué no vienes al culto? Me dice, y porque era sábado, reunión de voluntarios o jóvenes, no me acuerdo. Y yo le digo, ¿es culto? ¿Hay iglesia? Digo, ¿esto es iglesia también? Sí, ¿tú no sabes? No, no sé, nadie me invitó, es primera vez que me invitas. Entonces, te invito. Yo, claro, entonces, con ese corazón yo vine un domingo a la iglesia, me acuerdo muy bien que el pastor Rubén predicó, y me acuerdo que era muy gracioso, solamente sus chistes me llamaban la atención, pero más no entendía nada de la palabra. Y yo decía, pero algo me atrae de la iglesia, algo es aquí el lugar donde yo estoy buscando. Entonces, la verdad, con el conocimiento que yo tenía en base de mis papás, yo decía, es pecado, hay pecado, como que no. El diácono me decía, ¿tú tienes pecado? Sí, con toda la convicción, yo tengo pecado, usted no tiene pecado, ¿cómo que no tiene? Entonces yo me peleaba con el diácono, porque yo decía, hay pecado. Pero un día yo participé en un campamento, en un retiro nacional en Cochabamba, con el pastor Daniel. Entonces ahí él dijo, ahí me hizo entender, y era la base para que yo entienda la salvación. Él dijo, una persona que no se conoce, entonces difícilmente que recibe la salvación.
Entonces yo siempre pensé, yo soy mitad buena, mitad mala, digamos, ¿no? Por mi pecado. Pero el pastor me hizo entender, Daniela es 100% mala, 100% no puede cumplir la ley, debería ir al infierno. Eso llegó en mi corazón ese tiempo. Y dije, entonces todo tiene relación, entonces por eso yo tengo que aceptar la palabra de Dios, por eso tengo que aceptar a Jesucristo, porque ¿qué espera de mí Dios? Nada. Entonces, con ese corazón, la verdad ese día me sentía muy feliz porque todo tenía coherencia. Tus pecados son perdonados, ya no tienes pecado, aquí el Cordero que Dios que quita el pecado del mundo, todo tenía coherencia. Entonces yo dije, esto es lo que yo necesitaba entender. Y bueno, desde ese momento Dios ha dirigido mi vida, predicado el Evangelio a mi familia. Mi papá falleció también escuchando el Evangelio. Entonces, hasta ahora Dios guió mi vida y recordando mi salvación, me siento muy contenta, ¿no? Y a través de los cargos que me da en la iglesia puedo predicar el Evangelio también. Eso quería testificar. Muchas gracias. Sí, gracias, hermana. Entonces vamos a continuar el programa. Esta mañana vamos a ver un video promocional de la Universidad de Incheon. Entonces, por favor. ¿Solo sigues a la multitud? Bueno, si te apegas al status quo, nada cambia. ¿Esto es posible? Si construyes tus propias habilidades, el cielo es tu límite. ¿Piensas que puedes perseguir tus sueños? No, yo voy a construir mi sueño aquí. Porque nosotros tenemos una universidad que transforma el potencial en posibilidades. Universidad Gimcheon, un nuevo universo de posibilidades. Universidad Gimcheon. La ley de la atracción que mejora tu potencial comienza con un objetivo claro. Nosotros tenemos un objetivo muy claro. Es ser la universidad donde los estudiantes son los más felices. Nosotros creamos un futuro feliz para nuestros estudiantes al guiarlos desde su formación educativa a un empleo satisfactorio a través de una tradición duradera y experiencias acumuladas. La Universidad Gimcheon es el centro de la educación coreana, conectando la región del mundo. Está comprometida con la innovación en educación, gestión y colaboración entre industria y academia. Proporcionaremos apoyo práctico e inquebrantable para convertir a los estudiantes en líderes a nivel mundial. La Universidad Gimcheon es una universidad de 4 años especializada en enfermería y ciencias de la salud, con más de 45,000 alumnos a nivel nacional. Reconocidos por nuestras excepcionales tasas de empleo, somos una universidad integral que posee el mayor número de programas relacionados con la salud. Su conveniente ubicación, con un excelente servicio de transporte y un hermoso campus, semejante a un parque, enriquece la vida universitaria de nuestros estudiantes. Y eso no es todo. La era de la IA. Cultivamos la creatividad y los talentos multidisciplinarios, los cuales nos convierten en una universidad esencial para la comunidad local. Valoramos a cada uno de los estudiantes y los impulsamos a convertir grandes sueños en grandes posibilidades. ¿Cuál es la clave para desbloquear el potencial? El apoyo inigualable al crecimiento. En la Universidad Gimcheon, el aprendizaje genuino nunca termina. A través de la innovación en educación, hemos presentado un sistema superior, autodirigido y centrado en la educación multidisciplinaria. Nuestro sistema académico flexible es personalizado para cada estudiante, equipándolos con habilidades y cualidades que son buscadas por las industrias de la región. La Facultad de Cuidado Humano. Cultivamos profesionales con integridad, habilidades prácticas y un fuerte sentido de propósito. La Facultad de Atención Sanitaria. Pioneros descubriendo nuevos horizontes con tecnología de vanguardia y conocimientos especializados. La Facultad de Enfermería. Una institución certificada. Prepara enfermeros con liderazgo mundial. La Facultad de Convergencia de Innovación Local fomenta el talento de clase mundial a construir el futuro. Son nuestra comunidad.
A través de nuestras 4 facultades, 20 departamentos y una división, los estudiantes nutren sus aspiraciones, donde su admisión los dirige al empleo asegurado, sin problemas, proyectando un futuro feliz. Ofrecemos becas a todos los que se atreven a soñar y los dormitorios del campus, disponibles para acoger a todos los alumnos de primer año. Ofrecen un costo de vivienda muy accesible. Mientras estén estudiando aquí, puede que encuentren desafíos y dificultades, pero si los enfrentan con una mente abierta y con compasión a otros, creo que incluso el estudio puede convertirse en una experiencia que disfrutarán. Habrán altibajos, pero espero que el precioso corazón que tienen ustedes surja y los transforme en estudiantes que contribuirán a la próxima generación de una hermosa manera. ¿Qué futuro estamos construyendo con las posibilidades de la Universidad de Gimcheon? Una institución global que intercambia y coopera con las instituciones extranjeras y se proyecta al mundo como el centro de la educación coreana. Como una universidad especializada dedicada al éxito estudiantil, fomentando talentos en la convergencia de la atención médica a través de la innovación digital. Juntos abriremos un universo de nuevas oportunidades en un mundo más amplio, uniendo la región y el mundo como el centro de la educación coreana. Universidad Gimcheon. Sí, gracias. Entonces, en esta mañana vamos a continuar. Vamos a invitar al coro Nueva Alegría, que nos estarán interpretando 2 alabanzas. El número 232, Gloria del Cielo, y el número 58, Noche de Paz. Qué maravilloso el día, nunca lo olvidaré. Cuando andaba en oscuridad y conocí al Señor. Oh, qué compasivo amigo es, sabe mi necesidad. Con alegría el mal desaparece, alabo a mi Señor. Gloria del cielo mi alma llenó. Mi alma. Sobre la cruz el Señor me salvó. Me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llegó, mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me llenó de su sorprendente gracia. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en Él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito día cuando conocí a mi amado Señor.
sobre la cruz el Señor me salvó. Me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros se esparce su luz, ella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Salud. Sí, gracias. Entonces ahora viene la parte más importante, ¿no? Entonces todos los hermanos para poder escuchar la palabra del Señor, vamos a poner nuestro celular en modo de vibrador. Entonces también para no perjudicar, ¿no? Para no intervenir. Entonces en esta mañana también nosotros tenemos la gracia de Dios para poder escuchar la palabra del Señor. Entonces todos nosotros juntos, ¿no? Juntos también podamos, algunos hermanos ya están durmiendo, ¿no? No está empezando y ya están durmiendo. Tiene que hacer despertar al de su lado, ¿no? De su lado. No está empezando todavía la prédica y ya está durmiendo. Entonces, con todo nuestro corazón, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios para llevar una palabra, ¿no? En nuestro corazón, también para transmitir a los que están alrededor, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a invitar a su siervo, Pastor Andrés, que nos estará compartiendo la palabra del Señor. Entonces, adelante, Pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a buscar, hermanos, primera de Juan, casi último libro está, ¿no? Antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 4, desde 1 voy a leer, hermanos.
el libro de Primera de Juan. Y todos ya encontraron, hermanos, el libro Primera de Juan, capítulo 4. Desde el versículo 1 voy a leer, hermanos. Desde el versículo 1. Encontraron, ¿no? Fácil, ¿verdad? ¿No? Antes del libro Apocalipsis, ¿no? El libro de Apocalipsis, último libro, ¿no? Antes tiene Primera de Juan, capítulo 4. Desde 1 voy a leer. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos y unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor sea perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto sea perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera del temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, hasta el versículo 21, ¿no? Nosotros hemos leído, hermanos. Y cuando llegando a la iglesia, algunos hermanos solo escuchan y regresa a su casa, pero algunos poco más tienen interés de la palabra o desea conocer el corazón de Dios. Entonces, aunque muchos vienen a la iglesia, como hablamos, ¿no? Algunos solo escucha y se va a su casa. Pero algunos sí o sí se queda. Luego, ¿qué hace? Pregunta: pastor, tengo duda. O pastor, o mi vida de creencia. O pastor, ¿sí? Y aunque yo escuchando la palabra, pero mi vida de creencia o diferente. Luego algunos cuestionan, ¿no? Y preguntan. Los israelitas también, yo también escuchando, ellos enseñan a sus hijos, ¿no? Muy diferente que nosotros. Entonces, escuchando los judíos cómo enseñan a sus hijos, sus educaciones, muy especial. De ese niño ellos nace, ellos enseñan la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Aunque los padres aman a sus hijos, ¿no? Normalmente nosotros todo damos, ¿cierto? Por amor a nuestros hijos, todo lo que llora, todo lo que pide, damos nosotros. Se cae, rápido levanta, así. Nosotros, ¿no? Padre, todos nosotros ayudamos, damos. Pero los judíos poco diferente, que hace pensar a sus hijos. Por eso, cuando retornando del colegio: hijo, ¿estudiaste bien? Oye, ¿qué estudió? ¿Qué hizo? ¿Estaba bien? Normalmente así preguntan, ¿no? A sus hijos cuando regresa del colegio, o no pregunta nada a usted. Y tiene, ¿no? Tiene interés, por eso, ¿qué aprendió? ¿Cómo está el colegio? Pero los judíos preguntan a sus hijos, ¿cómo preguntan? Hijo mío, ¿preguntaste hoy día? Así pregunta. ¿Qué pregunta, hermanos? ¿O tú preguntaste en el colegio, en la clase? Eso pregunta es. Entonces, cuando no tiene interés, no sabe qué va a preguntar. Luego, no escucha muy bien, tampoco tiene interés de preguntar. No nace. Para preguntar sí o sí debe entender, ¿verdad? ¿No? Entender. Por eso los judíos, ¿qué pregunta a sus hijos? Tú preguntaste, ¿cuántas veces preguntaste al maestro eso? Ustedes diferente, ¿no? Nosotros, ¿verdad? ¿No? Muy diferente. ¿Estudiaste bien? ¿No durmiste bien? Así ya nosotros, ¿no? Ya preguntando. Queremos chequear, confirmar. Y luego también los judíos, en vez de dar pescado, enseña cómo pescar. Eso, para que ellos también pueda desarrollar y pensar. Pero nosotros, ¿cómo damos? Lo que necesita, damos, ¿cierto? Eso, amor de padre piensa, claro, ese amor. Pero para que nuestros hijos que esté bien, viva bien, necesita nuestro hijo también como padres superaron, ¿no? Muchas dificultades, situaciones, porque nuestros padres superaron. Por eso mantenía muy bien, aunque económicamente no es suficiente, pero por lo menos manteniendo, padre, madre, manteniendo, y apoyaron, mantenieron. Entonces nuestro hijo también, por lo menos, ¿no? Eso debe hacer. Ese tiempo, Corea es muy difícil, económicamente no es difícil. Como hablando, escuchando, ¿no? 1.8 personas tienen un auto, imagínense. Entonces, Corea, ¿cuántos habitantes? 50 millones, imagínense, 50 millones de habitantes, pero 1.8 personas tienen un auto. Entonces, en una casa, 2, 3 autos, varios tienen. La mayoría, casi todos ya, una persona, un auto así, y andando. Y materialmente no falta, vive muy bien.
Entonces los hijos aquí, mis hijos, en la mañana llevando mochila, me daba mucha pena, ¿sí? Porque chiquitito, pero mochila es su tamaño, es grande. Luego cuando de vez en cuando, yo te ayudo, agarro, muy pesado, muy pesado. ¿Sí? Y conversamos, Enzo, última hija, Enzo tiene piedra aquí, roca está llevando, pesado, muy pesado. Entonces, mucho libro lleva cada día a tal clase, según esta clase, llevar mejor ese libro, pero no memoriza, ¿verdad? No, mejor todo libro lleva, ¿cierto? Luego todo libro trae, así más fácil parece. Entonces, muy pesado. Pero y Corea no diferente, hoy en día no usa papeles, cuaderno hoy día, todo tablet usa. Entonces, solo un tablet no va llevando, ¿verdad? No necesita muchos libros. Entonces, y materialmente no falta, hermanos. Pero sufre muchos niños porque competencia, imagínense en 50 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo ello hace? Mucha competencia, ¿verdad? Cada año miles universitarios se gradúan, miles. Pues una empresa, 10 personas busca personas, ¿no? 10 personas. Miles universitarios así solicita una empresa. Así, Corea, mucha competencia. Entonces, desde pequeño empieza, ¿qué empieza desde pequeño? No es amigo, ¿quién es? Enemigo, competencia. No mejora que ese pequeño, ¿sí? Retrocede, no puede lograr. Corea, muy fuerte ese. Por eso de ese pequeño estresa. ¿Qué hace, hermano? Mucho estrés. Por eso mirando noticia, antes no tenía nosotros esa preocupación. Antes solo preocupaciones, ¿qué voy a comer? No había comida. Eso, hoy día, ¿qué va a comer? ¿Cómo podemos comer bien? Eso preocupamos. Pero ahora, si no gana primer lugar, sí, entonces no logra. Mucha competencia. ¿Qué le parece? ¿Así quiere vivir ustedes? Qué triste, ¿verdad? ¿No? Pero es real. Antes, yo cuando era niño, cuando estudiaba, ¿no? Cuaderno, escribe. Mi amigo no tiene cuaderno. Al día siguiente, amigo Andrés, muéstreme anoche qué escribió, ¿no? Nosotros entregamos y todo escribe. Pero hoy en día, ¿cómo hace? Cuando escribiendo, ¿verdad? ¿No? El compañero ve, así tapa. No quiere mostrar. Que mostrando, él va a estudiar más que yo. Todo ya, esa competencia. Entonces, así este tiempo coreano, muy difícil esa parte. No puede de confiar en otros. Luego, un corazón abierto o conversar. Aunque ya vive muy bien, como departamento, ¿no? Departamento. Pero aunque al lado, es cierto, vive, pero no conoce quién vive ahí al lado. Antes nosotros en el patio, ¿verdad? ¿No? Patio de madera. Madera hizo como el muro, ¿cierto? No es muro, ¿cierto? Todo se ve, ¿cierto? Madera nomás, sí. Y cerrando como el muro. Entonces, como nuestro vecino, ¿cómo visita? André, entraré. Sí, entra. Entonces, ese madera nomás sacando entra, ¿cierto? Pero desde afuera todo se ve qué está comiendo, qué cosa haciendo, todo se ve. Pero hoy en día hay departamento bonito, lindo, adentro todo tiene. Pero no sabemos nada adentro, qué come, qué es triste tiene. Luego de vez en cuando, mucho tiempo no sale. Entonces, la guardia, ¿por qué mucho tiempo no sale? Luego, y golpeando, y no responde. Entonces, tiene poco raro, ¿verdad? ¿No? Debería salir. Entrando y ya muerto se quedó. Varios también. Departamentos. Algunos solo viven ancianos. Pero viviendo Bolivia no es así, ¿verdad? ¿No? Aquí todavía tiene esperanza, yo veo, ¿no?
Algunos preguntan, Andrés, ¿tú cuántos años vive en Bolivia? 17. Usted boliviano es, así pregunta. Sí, está bien. Entonces, durante los años viviendo, ¿qué te más gusta si me pregunta? ¿Usted qué más le gusta aquí en Bolivia a ustedes? ¿No te gusta nada Bolivia a ustedes? ¿Qué te gusta más aquí? ¿Comida? ¿A usted comida? Muy carnal ustedes, por eso comida hablándose. Entonces también a mí pregunta, Andrés, ¿qué es más te gusta? Dice. Yo también comida, ¿no? Pero primero, bolivianos, la gente más primero. Que usted todavía no conoce, ¿no? Otros países viajando. Por lo menos conoce aquí Paraguay, ¿no? Perú, Argentina, Colombia, Brasil. Y yo también México, diferentes países, poco más, visité. Entonces, cuando conversando con las personas que diferentes países, entonces algún país no quiero visitar, no quiero hablar la gente. Pero aquí diferente, Bolivia, no sé usted cómo ve, ¿no? Pero los bolivianos más diferente. Alguna vez Pastor Pablo Sim vino aquí a Bolivia, era expositor. Entonces, yo tenía mucha situación. Ay, difícil vivir en Bolivia, pastor, así yo te expliqué. Muy difícil, muchas situaciones, dificultades. Es muy difícil estar aquí, así me pregunto. Sí, pastor. Andrés, cambiamos, dice, cambiamos. Pastor, ¿qué cambiamos? Tú venga a mi país, yo voy a venir a Bolivia, dice. Entonces, Andrés, aquí es genial, dice. Bolivia, súper, mejor que todos los países. Eso estoy de acuerdo. ¿Por qué aquí mejor, hermanos? No con comida, no por comida, hermanos. Aunque comida es rica acá, ¿cierto? Pero personas aquí, bolivianos, sí, personas, sí. Persona muy importante, personas, ¿verdad, no? ¿Qué hablando, no? Nosotros así, hasta bolivianos llegamos, ¿cierto? Sí, Corea, ¿no? Muy triste eso. Pero yo veo Bolivia, sí, yo veo todavía, tiene mucha esperanza aquí. Vale la pena, ¿qué vale la pena? Echar todo el corazón acá. Que la gente, persona es más hermoso, más importante. Como hablamos en la iglesia, hermanos, domingo o algunos cultos, viene, algunos solo escucha, luego se va, retorna a su casa. Pero como hablamos, algunos, rara vez, algunos hermanos diferentes, espera, luego o pregunta, quiere saber más. Ese hermano, sí, diferentes, porque tiene curiosidad, tiene pregunta en su corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Que tiene interés, hermanos. Tiene interés, esta persona avanza, luego su vida cambia, ¿sí? Puede ver. Entonces, los hermanos cuando vienen a la iglesia, primeramente, sin saber nada viene a la iglesia, la mayoría, escuchando la palabra, quiere hacer bien, ¿verdad? ¿No? Usted también cuando viene a la iglesia, ¿sí? Y primera vez o pocas veces llegando a la iglesia, escuchando la palabra, la mayoría también puedo ver, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Quiere hacer bien. Quiere hacer bien. Yo también cuando llegué en Bolivia, primera vez llegué en Bolivia, entonces surgía en mi corazón. ¿Qué surgía? Voy a ser un misionero, buen misionero. No quería ser feo misionero, no quería ese. Quería ser misionero prosperado. No quería ser un misionero fracasado. Usted también viene a la iglesia, quiere ser un miembro, buen miembro, ¿no? O quiere ser miembro o feo. Nadie quiere miembro feo, ¿verdad? También ustedes
también quiere ser buen hermanos en la iglesia, la mayoría. Por eso aquí escuchando la palabra, quiere hacer buen, no quiere malos. Luego quiere servir también a Dios, la mayoría así quiere hacer. Cuando aquí vienen algunos voluntarios, hermano, nuestro hijo de hermano viene. Entonces luego en la oficina yo intento probar. ¿Qué probar? Claro, ¿qué habilidades tiene, verdad, no? Si maneja computadora o maneja Excel, maneja diseño o video. Pero antes de probar, primero probamos. ¿Qué probamos? Sus corazones. Ese hermano joven, creo que va a aguantar solo un día. A ese joven hermano, solo un mes va a aguantar. A ese hermano, que no puede aprender. Pero hace muy bien, si computadora, Excel, diseño, hace muy bien. Pero cuando conversando, se nota su corazón, ¿verdad? ¿No? Ese hermano no va a durar. Ese hermano a un día nomás. Ese hermano a una semana. Ese hermano un mes apenas, ¿cierto? Luego, ¿qué va a hacer? No puede servir más. Se ve eso. ¿Usted también puede ver? Un día pastor dijo a nosotros, la seminarista, yo años enseñando en el seminario. Solo yo veo su cabeza detrás de su cabeza. ¿Qué dice aquí? Aquí. Nuca, ¿sí? Solo yo veo su nuca nomás. Ese seminario orgulloso, enaltecido, ¿sabe? Dice. Entonces, en su nuca está escrito enaltecido. ¿Cómo pastor puede saber así? Estoy enaltecido, estoy soberbio, estoy humilde. ¿Cómo pastor sabe? Dice. Solo nunca nomás mirando, ese seminario está enaltecido. Dice. Luego un día caminando, solo mirando lo que camina nomás, ese seminarista ya se está confiando en su corazón. Pastor así te explicaba a nosotros. Entonces, no, pastor, ¿cómo así puede saber? Solo demonio nomás eso sabe, ¿cierto? ¿Cómo puede saber siendo humanos eso? Porque nosotros todo escondemos, ¿cierto? Nuestro corazón. Cuando esconde, nadie va a saber. Pero pastor sabe, ese joven, ese seminarista, muy orgulloso. Ese seminarista muy enaltecido. Él va a sufrir, él va a fracasar, él va a perder. El pastor sabía. Por eso, ven joven, luego exhorta. Bota ese corazón, exhorta. Ya, bota ese corazón, seminarista. ¿Pero qué corazón bota, pastor? Que pastor no sabe. Nunca habló nosotros. Yo nomás aquí, guardando. Pero pastor, ven acá, joven. Si seminarista, tú así fracasa. Tú vas a perder, tú vas a sufrir, tú vas a destruir tu familia. Bota, arrepiéntese. ¿Cómo sabe, pastor, eso? ¿Cómo? Pero pastor caminando, hasta nunca nomás mirando, ¿sabe o no sabe? Sabe bien, hermano. Ya mírense aquí adelante. Sus ojos nomás mirando ahora, ¿cierto? Ya ese hermano, ya su corazón, ¿cómo es, cierto? Su vida de creencia, ¿cómo es? ¿Puede saber o no puede saber? Puede saber, hermano, todo. Sí, porque ese corazón tenemos, nosotros corazón. Además, uno que recibió la salvación, Espíritu de Dios mora, ¿cierto? ¿Cómo no puede saber, hermanos? Así cerrando, escondiendo, nadie va a saber. No, ese hermano no sabe nada, ¿verdad? No sabe nada de la palabra de Dios. Por eso no se puede, hermanos, engañar. Si aún no habla nada, se nota, todo se ve. ¿Verdad, no? Sí, Dios. Por eso, sí, guiando a nuestra vida, sí. Esta mañana nosotros vamos a ver, ¿no? Esta mañana hemos leído Primera de Juan, ¿no? Capítulo 4, nosotros hemos leído. El versículo 1 voy a leer. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Los espíritus sí son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sí, hay espíritu, dicen, diferentes espíritus. Espíritu de Dios, luego espíritu de inmundos. Diferentes espíritus. Por eso no crea todos espíritus. Si nosotros escuchando ese espíritu de Dios crea. Pero escuchando espíritu de inmundos, espíritu de Satanás, ¿verdad? ¿No? Sí, no crea, dice. Entonces, ¿cómo puede distinguir aquí? Explica. O tal vez yo tengo espíritu de Dios, bueno. Pero yo tengo espíritu de Satanás, espíritu de inmundos, ese es peligroso, ¿verdad? ¿No? Satanás guiándose. Pero aquí leyendo la Biblia, ¿cómo puede ver? Lo que tengo ahora, lo que creo ese espíritu es de Dios o de inmundos. ¿Cómo podemos saber? Explica el versículo 2. 2 podemos leer, hermanos. Ya ustedes, ya vamos a ver. ¿Sí? Tal vez tiene curiosidad, duda. Ese espíritu que yo creo ahora, ¿es de Dios o de Satanás? Ya versículo 2. ¿Tiene, hermanos? Aquí también adelante, ¿no? Ya podemos leer 1, 2 y 3. Ya, ¿cómo puede saber ese espíritu que creo ahora es de Dios? ¿Cómo dice la Biblia, hermanos? Jesucristo ha venido en carne, ¿sí? Eso creen. Entonces, ese hermano, espíritu de Dios, dice. ¿Usted también cree que Jesucristo vino en la carne? ¿Así vino? Levante mano. Yo creo que Jesucristo vino en la carne. Los que no levantaron la mano no creen. De inmundo, entonces espíritu de Satanás, dice. Aquí, así está, ¿no? Escrito. No estoy hablando, Andrés, ¿verdad? ¿No? Todo lo que cree a Jesucristo vino en la carne, creyendo, confesando, esta persona es de Dios, así está escrito, ¿verdad? ¿No? Sí, nosotros creemos eso. Jesucristo vino en la carne. Por eso Jesucristo cuando estaba en el mundo se sentía, ¿no? Como nosotros. Jesucristo también estaba cansado, ¿no? Quería sentarse. Luego Jesucristo también tenía hambre, ¿verdad? ¿No? Jesucristo también sufría también. Jesucristo cuando murió en la cruz también derramaba la sangre. Nosotros también, ¿verdad? ¿No? Jesucristo vino en la carne. Luego, ¿por qué vino entonces en la carne? Porque es visible esa carne. ¿Eso qué es? Oreja. ¿Eso qué es? Nariz. Sí, esa carne, ¿verdad? Se ve. Visibles. Porque ante todas las personas, Dios quería mostrar. ¿Qué quería mostrar? El amor de Dios. Porque yo te quiero. ¿Sí? Entonces, ¿se ve o no se ve? Aunque palabra muy dulce, ¿no? Yo te amo, es muy dulce, bonito, ¿no? Pero si se ve, no se ve. Por eso de vez en cuando mi esposa me pregunta. Yo también rara vez yo hablo, no rara vez, yo rara vez, ¿no? Yo te amo, así yo hablo. Entonces mi esposa, muéstrame, dice. Entonces, ¿cómo voy a mostrar mi amor? ¿Cierto? Muéstrame, porque siempre habla nomás, dice. Habla nomás bonito, así. Entonces mi esposa, ay, no creo, dice. ¿Sí? Yo te amo, yo te quiero. No, esta vez muéstrame, dice, porque estoy escuchando miles de veces, pero ¿qué me ama así, cierto? ¿Qué me ha dado? Entonces muestra, ¿cómo muestra usted su amor? Algunos abraza, algunos besa. No, eso no, otra cosa muéstrame. ¿Sí? Eso otra. Entonces, ¿qué desea? Que ver, ¿cierto? ¿Qué desean las hermanas aquí casadas? Cuando su esposo, yo te quiero, entonces, muéstreme su amor. ¿Qué desea? ¿A oro quiere? Oro.
No diga oro, hermano, ¿cierto? Su esposo va a ir a la mina, peligroso. Para sacar va a ir a oro, sí, a la mina peligrosa, hermanos. Por eso necesita mostrar, por eso algunos ropas, algunos de lo que desea, ¿no? Lo que quiere las hermanas, sus esposas, o anillo, ¿no? Aunque no tan caro, anillo regalando, o un ramo de flores también, que visible. Entonces mi esposa me ama, como flores me ama, ¿cierto? Me ama como ese regalo me ama. Entonces, ¿qué quiere hablar, hermanos? Que no solo hablar, ese hablar no cuesta mucho, ¿verdad? ¿No? Para hablar, $100 cuesta, hermano, yo te amo. Entonces, ¿cuánto ganaría nosotros, cierto? Sí, no cuesta mucho solo abrir boca y hablar. Pero cuando un anillo regalando, eso mi amor, yo te quiero, yo quiero regalar ese anillo. Ese anillo cuesta, ¿cuánto cuesta? 10 bolivianos. Por lo menos, ¿no? 1.000 bolivianos, ¿cierto? ¿No? Ya 1.000. Que ese tiene precio, ¿verdad? ¿No? Entonces, 1.000 bolivianos de precio, yo amo así. ¿Entiende, no? Entonces, por lo menos esposa le gusta, ¿cierto? Ese anillo, ¿cierto? Yo también, yo te quiero, así. También habla. Aunque pide a su esposo que muestra, así me pide, ¿cierto? Pero cuando recibe el regalo, entonces esposa, ¿cómo responde? Yo también, yo te quiero. Y luego termina. La esposa ya no quiere mostrar, ¿cierto? Solo quiere que muestre el marido nomás, siempre parece. Parece. Entonces hay precio, ese precio estoy hablando, ¿cierto? 1.000 bolivianos de precio de regalo. Eso es mi corazón, así. Compara, ¿cierto? Poco más caro es, poco más caro también, más precios. Y hablando eso. Entonces para ganar, para comprar 1.000 bolivianos de ese anillo, fácilmente puede comprar el esposo. Claro, alguien tiene mucho dinero, tal vez puede comprar, pero normalmente necesita ahorrar, si poco a poco. O no voy a comer mi comida, ¿no? Almuerzo en su trabajo, ahorrar. O mi pasaje, ¿no? Luego ahorrando 1 mes, 2 meses, ya ahorra, ¿verdad? ¿No? Tanto tiempo yo ahorré mi pasaje o no almorcé, aunque tenía hambre, ¿cierto? Tenía hambre. Pero más grande, ¿qué es más grande? Ya voy a comprar ahorrando, ¿no? Ese corazón. Más que todo ese precio que es corazón hablando. Hasta 1.000 bolivianos juntar. ¿Y esta persona qué hace? ¿Su esposo qué hace? O caminando, ahorrando, no gastando ese pasaje. Luego no almorzando. Otra persona ahí almuerza, churrasco, también comida comiendo, su esposa al lado, ¿qué hace? Qué rico, ¿verdad? ¿Cierto? Yo también quiero comer, pero ¿qué hace? Yo amo a mi esposa, ¿cierto? Ahorraré. Luego, ahora, no gasta. Ese tiempo, todo proceso está dentro de ¿dónde? 1.000 bolivianos, eso todo, ¿verdad? ¿No? Luego, a través de eso todo, estoy comprando un anillo de 1.000 bolivianos. O sea, esposa cuando recibe, no solamente recibiendo material, este anillo de 1.000 bolivianos, sino también recibe, ¿qué recibe? Ese proceso que su esposo sufrió. ¿Qué sufrió? Sus compañeros comiendo almuerzo, su esposo, ¿qué hace? Solamente lengua nomás, así chupando, ¿cierto? Luego ahí pasando. Todo está ahí, dentro de ese anillo, el precio de 1.000 bolivianos. Ya puede entender, hermano, ¿no? Por eso esposa también puede entender, no solo material, anillo, para comprar mi esposo, conociendo muy bien, no hay dinero. Entonces, ¿cómo se juntó? ¿Cómo ahorró? Eso todo ya, ese corazón recibiendo. Entonces se ve, ya, mi esposo es ya, muy guapos. Yo también amo mi esposo. Eso. Aquí también vamos a ver, hermanos, ¿sí?
Todo lo que creen, dice, en es Cristo que vino en la carne. Ellos son de Dios, dice, Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Jesucristo vino en la carne a este mundo. Luego, en el cuerpo, en la carne de Cristo, cargó. ¿Qué cargó? Nuestros todos pecados cargó. Dios quería mostrar, como ahora, un esposo, yo te quiero, yo te amo. No solo hablar, ¿verdad? ¿No? Sí, una vez habla, se siente feliz, ¿verdad? ¿No? Se siente, estoy recibiendo ese amor. Pero imagínense, cada vez, miles de veces, yo te quiero, yo te amo, escuchando. ¿Qué se sentirá? Tal vez se escucha bien, ¿cierto? Pero solamente yo te quiero, yo te amo. ¿Cómo suena? ¿Cómo se siente, hermanos? ¿Usted eso quiere? Entonces grabar, un casete grabamos. Cada man, yo te quiero, ¿sí? Yo te amo. Porque solo hablando no puede, ¿sí? Creer, ¿verdad? ¿No? Por eso Dios envió su Hijo a este mundo. ¿En qué manera envió? En la carne. ¿Para qué envió esa manera, sabe? Que vea, ustedes vea. ¿Entiende, hermanos? Cómo Dios ama, vea eso. Por eso, enviando en la carne, luego cargó. ¿Qué cargó? Nuestros todos pecados, suciedades. En el libro de Isaías, leyendo, aquí podemos ver, ¿no? Ya aquí marcando el libro de Isaías, capítulo 53, hermanos. Encontrar Isaías capítulo 53, hermanos. Desde 4 voy a leer. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Aquí pensamos, dice, nosotros le tuvimos, que nosotros pensamos, ¿verdad? No, porque es Cristo murió. Pero aquí versículo 4, ¿no? Ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Ya es Cristo que llevó, hermanos, nuestras enfermedades. Porque Dios eso quería mostrar. Tal vez nosotros sufrimos, ¿no? Por nuestras enfermedades, ¿verdad? ¿No? Algunos hermanos vienen. Luego también expresa mi enfermedad, mi dolor, ¿verdad? ¿No? Pensamos nosotros, ¿verdad? Nosotros sufrimos, pero no. Jesucristo sufrió a través de esta carne que vino, con carne es Cristo, en carne. Luego aquí leyendo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió, dice, sufrió. Jesucristo sufrió, ¿verdad? ¿No? Sí, nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros y curados. Entonces, nuestras rebeliones llevó, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿sí? Nuestros pecados también llevó. Luego también, por su llaga fuimos nosotros y curados. Entonces Cristo sufrió, recibió castigo, azotados, también fue molido. Por todas nuestras maldades, nuestros pecados, está hablando eso. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces ahí, Isaías capítulo 53, en Jesucristo, en la carne de Cristo, explica, ¿qué explica?
y traspasó, cargó todos nuestros pecados, también nuestras rebeliones, nuestras enfermedades, nuestros dolores, todo ya pasó. Entonces, en vez de nosotros, ¿quién fue azotado? ¿Quién fue molido? ¿Quién fue sufrido? ¿Quién fue dolido? ¿Quién, hermanos? Claramente ante nosotros es Cristo mostró, ¿verdad? ¿No? Mira, eso debería hacer en su vida. Eso debería sufrir ustedes por su maldad, por sus pecados. Pero es Cristo mostró ante nosotros. Luego últimamente, y murió en la cruz, ¿verdad? ¿No? Murió en la cruz. ¿Usted también vio la cruz, hermanos? Ahí murió es Cristo. Luego antes de morir, última palabra. Creo que todo eso le recuerda, ¿verdad? ¿No? No recuerda, es espía parece. Es Cristo antes de morir. ¿Qué dijo, hermanos? Si consumado es. ¿Qué es, hermanos? ¿Eso qué quiere decir? Ya terminó. ¿Qué terminó? No solo nuestros pecados, porque mostró ante nosotros. ¿Qué mostró? Aquí está explicando, hermanos. En la carne de Cristo pasó todas nuestras maldades, rebeliones, enfermedades, ¿cierto? Todo ya pasó. Por eso, por estas cosas, Jesucristo explica aquí la Biblia, de este versículo 4 se explica, ¿verdad? ¿No? Sufrió por nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatidos. También Él herido, también Él molidos, también Él castigos, también por su llaga, ya nosotros. Entonces todo eso ya cargó. Traspasó en la carne de Cristo. Por eso Cristo sufrió, fue molido, fue azotado, fue castigado. Mostró ante todos nosotros. Cuando mirando a la cruz, nosotros debemos pensar, considerar. ¿Qué debe considerar? Considerar, ¿no? Cristo fue azotado. Yo debería ser, ¿verdad? ¿No? Sí, pero en vez de mi pecado, Jesucristo recibió. Debería llorar, sufrir yo, pero ¿quién está sufriendo? Es Cristo. Por nuestra enfermedad, Jesucristo sufrió. Por nuestra maldad, Cristo fue azotado. Por eso cuando mirando la cruz, ya, es Cristo recibiendo de mí, ¿verdad? ¿No? De mi pecado, de mi maldad. Pero aquí, ¿sabes? Capítulo 53, eso todo nuestra maldad, enfermedades, luego nuestros pecados, maldades, cargó, dice. ¿En quién cargó? En Cristo, en la carne cargó. ¿Verdad, hermano? ¿No? Sí. Por eso nosotros recibimos. Fue curados, fue sanados, fue recibido también como el limpios, justos. Vamos a volver, hermanos. Como hemos leído, primera de Juan, capítulo 4. El versículo 12 hemos leído, ¿verdad? ¿No? Todo lo que creen, confiesa, Jesucristo vino en la carne, es Espíritu de Dios está hablando. Entonces, no solamente hablar, yo creo, yo confío, Jesucristo vino en la carne. ¿Qué quiere decir? Como hablamos, ¿no? Mi esposa me dice, Andrés dice a su esposa, misionera Luz, ¿no? Yo te quiero. No solo habla, ¿cierto? ¿Qué hace? Muestra. ¿Qué muestra? Sí, comprando anillo, aunque nunca compré anillo, ¿cierto? Cuando me casé ese día, ¿sí? Ese día, ¿no? ¿Sí? Intercambiando, ¿no? Anillo. Entonces, por anillos. También por ropa le gusta. Las mujeres le gusta tal vez cartera. También zapatos o maquillaje. Por estas cosas muestra, ¿verdad? No visible, ¿verdad? ¿No? Entonces, alguna vez recibe, eso nomás me ama, así dice, ¿verdad? ¿No? Chiquitito. Quiere más grandes, ¿verdad? ¿No? Más grande, ¿qué quiere decir? Más plata, ¿sí? Gasta.
más sacrificio está pidiendo. Más sacrificio. ¿Ya pueden entender, hermanos? Por eso amor no es palabra, hablar. La esposa, cuando ve más sacrificio, más se siente amor. ¿Cierto las casadas? ¿O no se siente? Las casadas, ¿cierto? También aquí las hermanas, también mujeres, ¿no? Cuando más sacrificio ve, más gasta, más plata gasta, ¿cierto? Un ramo de flores regala, o 10 ramos de flores regala. ¿Cuándo más se siente, hermanas, mujeres? 10, ¿verdad, no? O solo uno suficiente es. A usted muy humilde parece. Cuando ve más ese sacrificios. ¿Sí? Luego esposo también, ¿verdad, no? Esposo por amor de su esposa, así, más sacrifica. ¿Cómo sacrifica? Todo el día trabaja afuera, cansado. Aunque cansado, pero cuando viene a la casa, ¿qué hace? Limpia cuartos, hasta cocina. Luego sirviendo, cocina, ¿verdad, no? La esposa, ¿cómo se siente? Usted feliz, ¿verdad? No, pero el esposo muere llorando, ¿cierto? Para hacer esto sufre, porque todo el día trabajo. Luego venir con otra fuerza, ¿verdad? No, con otras, limpieza, cocina, esposo, ¿verdad? Difícil eso. Pero cuando ve a esposa, me ama mucho, estoy feliz, así se siente. Pero cuando todo el día trabaja, luego en la casa, estoy cansado, así duerme, luego yo te amo, yo te quiero, hablan, mentiroso. Me ama, así no me ama, así me ama, así piensa. ¿Cierto? Por eso cuando una vez, 2 veces, yo te amo, luego duerme, se enoja. Esposa se enoja. ¿Qué me ama? Así dice, ¿cierto? Me aprovecha nomás, si ya habla, ya, ¿sí? O sea, no más engaña, no puede engañar más, ¿cierto? Alguna vez así puede engañar a esposa. Yo te quiero, yo te amo, entonces, ay, qué feliz. Escucha, ¿verdad, no? Pero cuando 10 años vive, yo te amo, yo te quiero. No, mentiroso ella, mentiroso. Ya, mostrar, cuando muestra, ya ahí puede ver, ¿verdad, no? Más seguro. Por eso aquí Dios también no solo habló, mostró, ¿verdad, no? Por eso aquí versículo 2 primero que es, envió su Hijo, es Cristo. ¿En qué manera envió? En la carne. Que vea, usted vea, Dios no solo habló, Dios no solamente hablando, una palabra dulce, no, enviando en la carne, como Isaías capítulo 53, ahí cargó en es Cristo, en la carne de Cristo. Por eso la carne es Cristo, fue molido, fue azotado, fue dolorido, fue sufrido. Todo eso mostró ante en nosotros. Ya por mi maldad, por mi pecado está sufriendo. Ya Jesucristo estará muy, ¿verdad, no? Doloridos. Pero por mi maldad, por mi pecado, que sepamos nosotros. Ya versículo 6, vamos a ver 6. El versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error de Satanás inmundos, y podemos saber. Si ¿cómo podemos saber? Nosotros confiamos, creemos. Jesucristo vino en la carne. ¿Esa palabra puede entender? Jesucristo vino en la carne. No solamente eso hablando. Jesucristo vino en la carne. En la carne es Cristo que cargó, hermanos. ¿Qué cargó? Nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestras suciedades, nuestra inmundicia, nuestros todos pecados. Ahí cargó. Por eso Cristo sufrió bastante por nuestros pecados, hermanos. No debería sufrir así es Cristo. Nosotros deberíamos. Los soldados de Romanos también. Antes Cristo insultaba,
luego escupía, ¿verdad? En la Biblia así sale, ¿verdad? ¿No? Jesucristo todo recibió. Ese insulto, así. ¿A quién debe escupir? A nosotros ustedes. Porque somos dignos de recibir. Que sucios, ¿verdad? Maldades, lleno de maldad. Pero Jesucristo todo eso recibió. Mostró claramente ante nosotros. Mira, yo recibiré en vez de ustedes. ¿Sí? Sucio ustedes. Sucio es. Con esta maldad, con ese corazón. ¿Cómo puede vivir? Hipócrita. Así escondiendo todo. Sucios. Usted por esa maldad, usted debería recibir esos insultos. Pero es Cristo ante nosotros, físicamente, todo recibió. ¿Verdad, no? Ahí fue azotado, fue sufrido, dice. Luego, finalmente murió en la cruz. Luego, mostró. Versículo 6 leyendo, hermanos, que dice, ya nosotros somos de Dios. Amén, hermanos. Ya somos de Dios, porque creemos. ¿Qué creemos? Jesucristo vino en la carne. Luego en la carne de Cristo cargó nuestros todos pecados, maldades, enfermedades, dolores, todo ya cargó. Después de cargar nuestros pecados, ahí crucificó, limpió, pagó nuestros todos. Él sufrió. Ustedes también están sufriendo por la enfermedad, hermanos. ¿Ya quién está sufriendo enfermedades? Hermana, ¿dónde? ¿Sí? Algunos a rodillas, ¿sí? También dedos, ¿cierto? Dedos de huesos. Aquí, hermanos, algunos hermanos piensan, también se siente, me duele, ¿verdad? ¿No? Yo también me duele. Me duele por esas enfermedades. Por eso, me duele cierto cuerpo. Habla, no habla. Habla, ¿verdad? ¿No? Pero desea ahora. Ese dolor, Jesucristo ya llevó, dice llevó. ¿O no llevó? Ya llevó. ¿Por qué sigue está doliendo? Entonces, ustedes, me duele, así debería gritar, ¿verdad? ¿No? Pero Jesucristo 2000 años atrás, ¿qué pasó? Ya toda la enfermedad llevó. Luego Jesucristo, me duele, es Cristo ya. Eso recibió. Amén, hermanos. Entonces esta mañana, ustedes, cuando, me duele, ¿verdad? 2000 años atrás, ¿quién llevó? Esa enfermedad llevó. Ese dolor llevó. ¿Por qué estoy hablando? ¿Verdad? ¿No? No, esa enfermedad. ¿Llevó no llevó? Llevó. Por eso es Cristo 2000 años atrás gritó. ¿Verdad? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Cómo gritó? Me duele, ¿cierto? ¿O no gritó? Gritó, ¿verdad? ¿No? Me dueles. Que por nuestra enfermedad todo ya llevó. No solamente pecados, hermano. Todo ya llevó. O sea, aquí leyendo, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, hermanos. Primeramente, nosotros creemos, Jesucristo vino en la carne. En la carne, todos pasó, cargó nuestras maldades, pecados. Luego Jesucristo ya murió, pagó nuestros todos pecados. Eso nosotros creemos, ¿verdad, hermano? ¿No? Aquí versículo 2 tal vez, Jesucristo vino en la carne, creo. También, no solo esto, cargó nuestros todos pecados en Jesucristo. Por eso Jesucristo murió, ya no hay pecado. Ya limpió, ¿verdad? No solamente pecados, nuestros dolores, enfermedades, miedos, todo ya Él llevó. Por eso Cristo recibió en vez de en nosotros. Por eso cuando nosotros hablamos, conocemos ese de Dios, conversamos, pero la gente escuchando, oye, no oye. Eso oye, no oye. No cree, no es de Dios está hablando. ¿Cierto, no? El versículo 6, así está escrito, hermanos. Pues aquí una vez más. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de
errores, hermanos. Entonces, escuchando de nosotros, primero, nosotros creyendo en Cristo vino en la carne, cuando, sí, cargando todos nuestros pecados, maldades, enfermedad en la carne de Cristo, ahí ya murió en la cruz, ya limpió. De esa manera Dios mostró, dice. ¿Qué mostró? Su amor. Ya vamos a ver el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Por eso no solamente habla, dice hermanos, muestra. Por eso versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ya aquí ya mostró, no mostró a nosotros, hermanos. Así está escrito, ¿verdad? ¿No? Sí, mostró, dice, mostró. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos y por Él. Si Dios también no solo habló, mostró. ¿En qué manera mostró su amor? Enviando su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo enviando a Cristo? ¿En qué manera? En la carne. Que vea, visibles. Así Dios amó. Ese dolor, ese azotado, esa enfermedad, usted debería tener. Usted debería recibir todos. Pero Dios amó a nosotros, cargó en Cristo. Luego, ante todo, nosotros mostró. Jesucristo sufrió. Jesucristo fue azotado, fue molido. Ya por nuestros pecados está sufriendo. Pero cuando murió en la cruz, luego consumado es. Ya terminó. Ya limpió. Ya se acabó. Ya nuestros pecados ya limpió todos. Ya nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, ya se acabó. Ya pagó, limpió, todo eso está hablando, ¿cierto, hermanos? Por eso, versículo 9, mostró, dice, ¿no? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos y por Él. Aquí ya mostró, ¿verdad? ¿No? El amor de Dios. ¿Usted también vio ese amor de Dios? No solamente hablando, Dios, ¿verdad? ¿No? A través de su Hijo que había enviado 2000 años atrás, mostró. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí dice este amor de Dios. Nosotros no buscamos, no amamos a Dios. ¿Quién buscó a nosotros? ¿Quién amó a nosotros? Dios, hermanos. ¿Sí? Ya puede entender todo esta mañana, hermanos. Dios así mostró, dice, su amor. Luego, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí dice una palabra, amados. Si Dios nos ha amado así, ya. Esta parte usted puede creer, hermanos. Si Dios nos ha amado, ¿o entiende esa palabra? Ya. Si Dios nos ha amado. ¿Cree esto, hermanos? Ya puede repetir ustedes también, ya ese versículo ya 11, ¿hasta dónde? Ha amado, así hasta nomás, ¿no puede leer? No, perdón. Amados, si Dios nos ha amado así, hasta aquí yo voy a leer. Después debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ustedes, ¿está bien? ¿Entendieron bien atrás, hermanos? Así podemos confirmar, buen equipo es, bien combinado, ¿cierto? Primera parte yo leo, ¿no? Segunda parte ustedes. Ya, primero voy a leer. Amados, si Dios nos ha amado así. Amén. Sí, primero, sí, Dios nos ha amado. ¿Eso cree todo, hermanos?
Dios amó, ¿verdad? Aquí, ¿sí? Toda la mañana eso estamos hablando, ¿sí? Por eso, Dios amó a nosotros, no solamente palabra, mostró. ¿Qué mostró? Yo te quiero, usted qué guapo, simpático, así habló eso. Ya Dios amó a nosotros. ¿Cómo amó, hermanos? Eso todo, ¿no? Enviando es Cristo en la carne. Luego, en la carne, todo pasó. Cargó nuestras maldades, nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestra vergüenza. Todo ya pasó. Por eso, en vez de nosotros deberíamos recibir esa vergüenza, ese castigo, ese todos. En vez de nosotros, es Cristo mostrando. Así mostró, así yo amo, dice. Así yo te amo, así yo te quiero. Así usted también me ama, así está preguntando, ¿verdad? ¿No, hermanos? Sí, ya mostrando ese amor de Dios. ¿Usted también ama a Dios? ¿Usted también ama a Dios? O así recibiendo amor de Dios no ama, ¿sí? Muy duro parece, ¿verdad? ¿No? Cuando escuchando ese amor de Dios, todo van a recibir. Todo van a aceptar. ¿Quién no van a aceptar? En este mundo nadie puede amar. Aunque yo soy un marido de mi esposa. Aunque yo soy esposo. Pero no amo como el Señor a mi esposa. Cuando duele mi esposa, yo durmiendo al lado. Mi esposa se enoja. Toda la madrugada no podía dormir. ¿Cómo usted roncando puede dormir? Yo estaba roncando. Disculpe. Así. Al día siguiente igual. Sí, porque cansado yo también. Cansado. Mi esposa llora, duele. Pero no puedo resistir. Estoy cansado. No importa. Así durmiendo. Mi esposa me duele, pero esposo, ¿cómo duerme? Yo te amo, yo te quiero. Así durmiendo. Sufre, duele, pero en mi cuerpo no me duele nada. No sufro, poquito sufro. No como mi esposa. Cuando mi esposa duele, no tanto me siento así. Siendo marido, no ama como el Señor. El Señor todo cargo, nuestras maldades, ese insulto, castigo, nosotros deberíamos recibir. Es Cristo todo cargo, Él, ante todo el mundo, insultaba feo, tan sucio, tan insulto, es feo, luego todo ya recibió. Así es, Cristo mostró ante nosotros. ¿Quién no va a recibir ese amor, hermanos? Todo va a recibir, ¿verdad, hermanos? ¿No? Todos. Aunque soy padre también, amo a mi hijo, pero yo no amo como es Cristo a mi hijo. Es Cristo murió por pecado de mis hijos, por maldades de mis hijos. De vez en cuando miro mis hijos, carácter muy duro, si su dureza. Entonces yo también me da mucha rabia, ¿verdad? ¿No? Mirando estas cosas. No hace caso. Quiero ayudar, quiero dar, pero veo carácter duros, durezas. No quiere, entonces yo también siendo padre, quiero hablar fea palabra, ¿verdad? ¿No? Mala palabra. Luego también hasta insulto, grito sale, ¿verdad? Pero es Cristo, ¿cómo hizo? Todo eso cargó. Entonces siendo padre, Andrés más ama a mi hijo, o Jesucristo ama más. ¿Quién más ama? ¿Cómo Jesucristo ama a mi hijo? Son hoy, hermanos míos. Soy su padre, soy padre. ¿Quién más ama? Jesucristo, es Cristo. Eso reconozco, hermanos. Ustedes también, hermanos. Ustedes, su esposa ama a ustedes. Pero Jesucristo más ama a su esposa, ¿verdad? ¿No?
más ama. Todo el mundo escuchando ese amor del Señor Cristo, todos van a recibir eso hablando. Por eso versículo 11 que dice, amados, si Dios nos ha amado así, Dios así amó a nosotros, ¿verdad? ¿No? Luego los que recibieron ese amor de Dios, atrás, debemos también, dice, ¿qué dice, hermanos? Debemos también, ¿qué también? Nosotros amarnos unos a otros, dice, unos a otros. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Unos a otros. Ustedes sí recibieron ese amor de Dios, como así está escrito en la Biblia, debemos amar. ¿A quién? Unos a otros. ¿En qué manera amar? Yo te quiero, simpático, Dios le bendiga, amén. ¿Así ama? También así ama, pero más, ¿sí? Más correcto, debemos también amar. ¿En qué manera amar? Como Dios amó a nosotros. Dios sufrió, Dios cargó todo, ¿verdad, hermanos? Hoy en día nosotros, muchos hermanos, no entiende bien, hermanos. Dice que ama, sí ama. Dios se bendiga, sí bendiga. Dios no de esa manera bendijo, hermanos, ¿cierto? ¿En qué manera? Envió su Hijo en la carne. Que vea, amor de Dios, así es. Usted ama a Dios, usted ama a la iglesia, usted ama el Evangelio, como Dios mostró en la carne enviando. Luego recibió todo esto. Nosotros debemos también amar. ¿En qué manera, hermanos? Unos a otros. ¿Cómo puede amar? Vamos a buscar, ¿no? Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Aquí sale 7 iglesias en Asia. A través de Juan, ¿no? Una visión Dios mostró en una isla Patmos. Juan está encerrado como una cárcel. Estaba predicando el Evangelio, así y metió a la cárcel. Entonces hay Dios mostrando una visión que envié a través de la carta, ¿no? 7 iglesias. Entonces entre 7 iglesias aquí, todo Dios exhorta, fuertemente exhorta, duros exhortación. Y Dios, pero aquí 2 iglesias Dios exaltó, no recibió. Entonces ahora igual, hermanos, después de recibir la salvación, hermanos, Dios también ve nuestra vida, nuestros corazones. Algunos hermanos, después de entender la salvación, muy rápido inclina su deseo. Cuando escuchamos el Evangelio, muy difícil de entender, aceptar, porque demasiado fácil, hermanos. Imagínense, ese Dios mostrando su amor así, más sacrificio, más grande, más completo mostrando. ¿Quién no va a recibir, hermano? Todo va a recibir, ¿cierto? Muy fácil. Pero después de recibir la salvación, problema grande. ¿Qué es problema grande? Rápido inclina nuestros deseos hacia el mundo. Deseo, necesidad, rápido inclina. Pero siendo hermanos salvos, ¿cómo vive? Una vida corrompida, una vida podrida, así vive, huele feos. Una comida podrida, ¿qué huele, hermanos? Muy feo, hermano, insoportables. Después de entender la salvación, el Evangelio, un amor tan grande recibiendo, ¿qué hace? Corrompe, usa, ese amor de Dios usa. ¿A quién usa? Yo amo a mi esposa, amando a mi esposa, ese es mi amor. ¿Debería usar a quién? A misionera Luz. Disculpe, ¿no? Mi esposa es misionera Luz. ¿Sí? Entonces, yo amo a mi esposa.
ese amor de Andrés debería usar. ¿Hacia quién, hermano? ¿Hacia quién? Hacia Misionera Luz debe usar ese amor, ¿verdad? Pero ese amor de Andrés usa a otra persona. Corrompido, hermano. Ese podrido huele, por eso esa vida huele. ¿Qué vida? ¿Qué huele? Insoportables. Por eso la gente habla feo, porque insoportable este hombre que ese amor usa mal, ¿verdad, no? Si amo a mi esposa, Misionera Luz, yo te amo, yo te quiero, no solamente palabra. Ese amor usa para Misionera Luz. Pero algunos ese amor, ¿a dónde usa? A otro lado, otro lado. Aquí leyendo 7 iglesias. Todas 7 iglesias son salvos, hermanos. Entendieron la salvación. Pero Dios exhorta, duramente exhorta. Luego exhortándose. No todo, sí, 5 iglesias. Pero 2 iglesias Dios no exhorta. Esas 2 iglesias, ¿qué iglesia es, hermanos? Iglesia Esmirna. ¿Qué iglesia, hermanos? Esmirna. Esmirna, ¿qué quiere decir? Mirra. ¿Está bien esa pronunciación? Mirra. Ese dolor. Sufrimiento, hermanos. Después de recibir la salvación, muchos cristianos, ellos recibieron muchas persecuciones. Pero como ese amor que recibió de Dios tan grande, y no podía traicionar. Ese amor no podía traicionar. Ellos todo recibieron. Esas persecuciones, como hablamos, tiempo de Roma y conquistó. Entonces ellos viajan a otros países, conquista. Triunfando, retorna a Roma. En el día retorna, no hay problema. En la noche retorna. Necesita alumbrar sus caminos. En el camino y planta maderas. Aquí persona amara. Enciende. Los cristianos ahí en el camino. Alumbraba los soldados. Triunfando, retornando a Roma. Los cristianos. Coliseo. Hay muchos animales. Y no da comida. Mucho hambre. En ese lugar ¿quién mete personas? Especialmente cristianos. Que vea la gente. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Ahí. Dios va a ayudar. ¿Usted sigue que cree en Dios? Ahí. Con animales. Muchos murieron, sufrieron, ¿verdad? ¿No? Pero los cristianos, ese amor tan grande que recibió de Dios, no podía dejar. No podía dejar. Hasta últimos momentos, soy cristiano. Creo, el Señor, mi Señor. Luego ellos todos murieron. Iglesia Esmirna recibía bastante persecuciones, pero no traicionó. Sigue recibiendo ese dolor, sufrimiento. Seguía al Señor. Por eso iglesia Esmirna. ¿Cierto, hermano, no? Dios no exhortó a esa iglesia. Otra iglesia, ¿qué iglesia? Capítulo 3 sale, ¿no? El versículo 7, Filadelfia. ¿Qué iglesia, hermanos? Filadelfia. Filadelfia, ¿qué quiere decir, hermanos? Hermanos. Amor de hermanos. Amor de hermanos. Iglesia Filadelfia, amor de los hermanos. 2 iglesias. ¿Qué es? Esa iglesia no estaba suficiente la economía. Esa iglesia también no estaba suficiente. Pero esa iglesia de Filadelfia vivía. ¿Para quién vivía? Porque iglesia Filadelfia quiere decir, ¿qué quiere decir? Amor. ¿Qué amor? Hermanos. Amor de hermanos. Esa iglesia vivía para hermanos. Mirando mucha gente, no recibió la salvación. No entiendes. Ellos sigue predicando el evangelio. Sigue predicando el evangelio. Ellos no entienden la salvación. Ellos condenan por el pecado. Por eso esa iglesia de Filadelfia
toda la vida. Vive. ¿Para quién vive? Para otros que reciban la salvación. Ellos, dos iglesias, únicas dos iglesias, no corrompieron. Iglesias verdaderas, hermanos salvos. Dos iglesias Dios no exhortó, exaltó. Entonces un día pastor habló a nosotros. Misión Buena Nueva, ahora 60 años de vida, ¿cierto? Predicando el Evangelio. Entonces nuestra iglesia también, muchos hermanos vienen. Mirando los hermanos. Se ve, ¿qué se ve? Muy fuerte, qué fuerte. Quiere vivir mi deseo, mis comodidades. Corrompe rápido. Corrompiendo, sufre muchos hermanos. Entonces el pastor también habla. Nuestra iglesia también, hermanos. Hay dos caminos. Igual que dos iglesias, iglesia Esmirna, luego iglesia Filadelfia. Así viviendo, Dios va a bendecir. No va a corromper. Luego Dios va, ¿sí? Y dar su gracia. Entonces, iglesia Esmirna, ¿qué quiere decir, dijo hermanos? Dolor, sufrimiento por las persecuciones. Entonces, hoy en día aquí Bolivia recibe la persecución, hermanos. Por el Evangelio, o predicando, alguien quita su casa. Alguien abre la Biblia, quita su auto. No. No hay persecución. Donde sea, quien sea, puede abrir la Biblia, puede predicar el Evangelio, ¿cierto, hermano? Entonces aquí no hay persecución como iglesia Esmirna. No hay, ¿verdad? ¿No? Entonces este camino poco difícil, ¿verdad? ¿No? Porque no hay esa persecución. Pero iglesia Filadelfia, hermanos, ¿cómo ha vivido iglesia Filadelfia? ¿Y Filadelfia qué quiere decir, hermanos? Amor de los hermanos. Viviendo para otros que no entienden el Evangelio todavía. ¿Verdad, no, hermanos? Primera de Juan capítulo 1, nosotros hemos leído, capítulo 4, leyendo aquí, versículo 11, ¿no? 11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros, hermanos. Como iglesia Filadelfia, después de recibir la salvación, toda la vida ellos llevando ese Evangelio, predicando el Evangelio. Por eso Pastor Ospak también nos dijo, hermanos, nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas tenemos un modelo. ¿Qué modelo? ¿Qué iglesia? Filadelfia, porque aquí en Bolivia ese tiempo, acá no hay persecución. Entonces, un modelo para nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas, Filadelfia, amor de los hermanos, vivir otros, mientras viviendo, predicando ese Evangelio, llevando, mucha gente va a recibir la salvación, como esta mañana nosotros escuchamos. Así, explicando bien ese amor de Dios. ¿Quién va a rechazar, hermanos? ¿Quién va a rechazar? Nadie. Luego, después de recibir ese amor de Dios, debemos también nosotros amarnos uno a otros, para otros, llevando ese Evangelio, predicando. Dentro de nuestra iglesia, hermanos, hay diferentes actividades, diferentes eventos. Aunque domingo vienen, hermanos, pero cuando realizamos alguna actividad en la iglesia, muy pocos hermanos vienen. Por eso un hermano, un ministro, un seminarista, cargo de limpieza, cargo de ambiente, cargo de esto. Un hermano, 3, 4, 5, hasta 6 cargos tiene, que muchos hermanos, pero no quiere tener peso, carga en la iglesia. ¿Cómo viene? Livianamente, cómodamente quiere vivir.
Pero la Biblia, hermano, dice, así hemos recibido el amor de Dios. Nosotros también, ¿qué debemos? Amarnos unos a otros, hermanos. Esta persona verdaderamente recibió amor de Dios. Esta persona. Sí, amén, hermanos. Sí, por favor, no los hermanos. Sí, sabemos, entendemos. Viviendo este mundo, debe comer, debe vestirse, debe dormir debajo del techo, eso sabemos. Pero hermanos, ya tenemos comida, ya tenemos techo donde podemos dormir, ya tenemos vestidos. Entonces nosotros viviendo para el Señor, para el Evangelio, ¿por qué Dios no va a dar todas las cosas? Va a cubrir todas las cosas. También la Biblia así está escrito, ¿verdad? No escatimó su propio Hijo. Hasta su Hijo enviando a este mundo, crucificó, mató por nosotros. Entonces, ¿por qué no nos dará todas las cosas? ¿Qué es más importante en nuestra vida, hermanos? La vida más importante, ¿cierto? Aunque comida es importante, material es importante. Pero ¿qué es más importante? La vida más importante. La vida de Cristo mató por nosotros. ¿Por qué no va a dar comida? ¿Por qué no va a dar todas las necesidades? ¿Por qué nosotros sigue viviendo más cómodamente ese deseo, hermanos? 7 iglesias. Yo duro exhorto. Duro, sí. Arrepiéntese. Así viviendo. Quitará, dice, quita. Pero 2 iglesias diferentes. Viviendo para el Evangelio, para que otra persona también entienda recibir la salvación. Todas las actividades, eventos de la iglesia, hermanos, es el Evangelio nosotros pensamos. Hoy llegamos madrugada de Caranavi. Entonces, Caranavi hubo campeonatos. Entonces, en la noche manejando sábado, madrugada, llovió y fuerte. Pensamos, creo que campeonato no va a realizar. Entonces, llegando ahí en la mañana se paró la lluvia. Entonces, en la casa de retiro fluye un río, ¿verdad? ¿No? Siempre llueve lleno de agua, pero sí, hoy no estaba llenos. Creo que solo Caranavi nomás llovió. Entonces, podía realizar. Caranavi mucho calor, ¿verdad? ¿No? Pero estaba nublado, luego sol, no tanto calor. Entonces los equipos llegaron y jugaron muy bien. Entonces conocieron nuestra casa de retiro, iglesia, aunque nosotros no hablamos el Evangelio, pero ellos conocen la iglesia. También Emilio, ¿no? Compartió la palabra de Dios. Entonces, todos eventos nosotros por el Evangelio. Esta vez poco equipo llegaron, porque yo quería llevar La Paz, como aquí más de 20 zonas, cada zona un equipo, más de 20 equipos, ¿no? Entonces, Caranavi estaba preparando más de 20 equipos a venir, pero muy ocupado acá los hermanos, graduaciones, diferentes eventos, un equipo llevamos, un equipo. Me daba vergüenza, ¿sí? Porque 20 equipos llevaré, hablamos. Solo un equipo llegó. Entonces está bien, próxima oportunidad, más llevaremos, ¿no? Entonces hoy día es final. Terminando culto de la mañana, Caranavi, y va a ser campeonato y final. Entonces ahí ellos vendrán a la iglesia, ¿no? Luego escuchar la palabra de Dios. Entonces los hermanos también, cualquier cosa en la iglesia, sea colocar la silla, sea limpiar, sea cualquier sea de la iglesia, a Jesucristo amó a mí. No solo habló por mi maldad, por mi pecado, como Jesucristo recibió. Yo también amo al Señor. Yo también amo al Señor. Luego, sirviendo, viviendo para otros, los demás, que escuchen, ¿no? Toda la manera el Evangelio. Esa mañana hasta aquí nosotros compartimos, hermanos.
voy a orar primero, luego el presentador va a dar los anuncios, hermanos. Dios Padre, esta mañana escuchamos todo lo que creen, también confiesan. Jesucristo vino en la carne a este mundo. Llegando Jesucristo en la carne a este mundo. Luego en Jesucristo cargó nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestras suciedades, nuestras enfermedades, nuestros miedos, nuestros temores, nuestros todos pecados cargó Jesucristo. Luego Jesucristo antes de morir recibió nuestras vergüenzas, nuestros insultos, fue escupidos, fue azotados, fue molidos, fue todo esto. Jesucristo no respondió nada, todo aceptando, recibiendo por nosotros. Luego últimamente en la cruz, ya ustedes mirando a mí, yo amo así a ustedes. Eso debería recibir ustedes, pero yo recibiendo, estoy mostrando mi amor verdadero. Crean, aceptan ese amor. Todo lo que recibe ese amor del Señor Cristo, ustedes serán de Dios, hijo de Dios. Luego ustedes, si se siente ese amor de Dios, después de aprender a entender la salvación, ustedes también pueden vivir como Dios para otras personas. Tal vez nosotros deseamos vivir según nuestro deseo, nuestra manera. Pero esta mañana escuchando, arrepentimos nosotros. Recibimos ese gran amor. Nosotros también viviremos para el Señor. Para otras personas que reciban la salvación. Dios Padre, esta mañana estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces el presentador va a dar el anuncio. Sí, muchas gracias, pastor.